Bueno, buenas noches con todos. Vamos y todas, vamos a dar inicio a este conversatorio. Primero que nada, quiero agradecer a Docla por la invitación a moderar esta charla con un grupo tan interesante y diverso de cineastas de América Latina. El tema de este conversatorio es acerca de cómo continuar con el cine en el contexto pospandémico, ¿no? Cómo a seguir haciendo posible el cine que hacemos en este contexto que se anuncia bastante adverso, ¿no? Por ello, el título del foro es Post-Lamentos, Alternativas de Creación Documental. Esta noche nos acompañan Diego Sarmiento Pagán, cineasta peruano, que tiene como parte de su obra eh, varios cortometrajes y sobre todo los largometrajes Río Verde, El tiempo de los Yacurunas y Sembradoras de Vida, que han tenido un importante recorrido por festivales internacionales, ¿no? Ambos se presentaron en el Festival de Cine Berlín. Sembradoras de Vida incluso obtuvo un premio en el Talents de Berlín, entre otros, ¿no? Y bueno, Diego viene trabajando de cerca a comunidades diversas, tanto andinas como amazónicas, como parte del trabajo cinematográfico que realiza. También está con nosotros Orgon Wawa y Duiren Wawa, ambos de Panamá. Ambos trabajan de manera conjunta en distintos proyectos, ¿no? Que han obtenido fondos como el DocTV Latinoamérica o fondos de Ibermedia también, entre otros. Ellos también trabajan muy de cerca en su cine acerca de la identidad y de los problemas que en ese respecto suceden en su comunidad, ¿no? Y han presentado ya anteriormente películas como perdón, ay, perdón, se me perdió eso. Ya, bueno. Sí, bueno, perdón, trabajan con distintos trabajos de documental. Hay una película que es La Burba, que aborda un poco en un trabajo entre ficción y documental algunos temas de conflictos sociales en Panamá, ¿no? También está con nosotros Leike Uriana Enríquez. Ella es cineasta colombiana y venezolana, colombo-venezolana, ¿no? Ella es una cineasta indígena de la comunidad Guayu y coordina además la Escuela de Comunicaciones Guayu, es coordinadora del Laboratorio de Cine Indígena de Colombia Guayu Lab y coordinadora de la muestra de cine y video Guayu. Además, ha participado en la producción de distintas obras audiovisuales y cinematográficas colombo-venezolanas, ¿no? Y finalmente nos acompaña también Daniela Camino de Chile. Ella es fundadora de Mimbre Producciones, es productora, realizadora, editora también de cine documental y de cine de transficción. Entre algunas de las obras en las que ha participado se encuentran, por ejemplo, la premiada y muy celebrada Naomi Campbell, ¿no? Y también ella es integrante del colectivo MAFI y está produciendo en este momento Volver a Ver VR, además de obras de ficción experimental y documental de diverso tipo, ¿no? Eh, bueno, hecha la presentación de todos los panelistas con los que tenemos el gusto de contar esta noche, vamos a pasar a explicar rápidamente cuál va a ser la dinámica. La dinámica es muy simple. Yo voy a plantear 3 preguntas a los panelistas. Luego de cada pregunta ellos van a tener un tiempo de alrededor de 3 a 5 minutos para contestar. Y luego de las 3 rondas vamos a abrir el foro a que el público que nos está escuchando y viendo esta noche pueda hacer sus preguntas y también exista este diálogo con los cineastas invitados, ¿no? Entonces, los invito a ir dejando sus preguntas aquí en el chat o en los comentarios.
que ello lo vamos a ir al final, vamos a seleccionar y vamos a responder algunas de esas preguntas según nos alcance el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar primero con la primera pregunta, que es la siguiente. En este momento estamos todos, como todos sabemos, atravesando un momento de emergencia sanitaria inédita, ¿no? Que nunca antes el mundo se había visto en una situación como esta, tampoco nosotros, ¿no? Ninguno de los que está aquí. Entonces es un momento de crisis de distintos tipos, ¿no? Que ha evidenciado además una serie de desigualdades y de problemáticas sociales, culturales y económicas, también políticas, ¿no? En los distintos países de América Latina. Y la pregunta es, en este contexto crítico que estamos atravesando, ¿cómo su obra y sus procesos, ¿no?, de realización consideran que se han visto afectados o se van a ver afectados, ¿no? Comenzamos contigo, Diego, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros, compañeras, compañeres. Bueno, también como miembro de DOCLA, me alegra este segundo conversatorio. Les doy la bienvenida a todos y a todo el público que también que está escuchando. Bueno, para empezar entonces con la primera pregunta, ¿no? Bueno, mi manera de producir o la que yo hago también, bueno, yo trabajo con mi hermano, ¿no? Mi hermano Álvaro. Es que hacemos varios proyectos a la par, ¿no? Me imagino también como muchas personas que le realizan, o sea, siempre tengo uno o varios que están en desarrollo, digamos, hasta que agarren fondos, hasta que vayan yendo tal vez a algunos talleres de desarrollo y esto. Luego tengo otros proyectos que ya están en producción y otros que están en postproducción, ¿no? Cuando comenzó el tema de la pandemia, yo estaba ya editando, ¿no? Una película que estamos trabajando en la actualidad en la Amazonía, que fuimos a grabar justo antes que comenzó todo este tema del COVID. Y bueno, hasta ahora seguimos trabajando la edición, ¿no? Entonces la edición está en sus cuatro paredes trabajando y bueno, entonces de esa manera, digamos, estamos con este proyecto avanzando, ¿no? Pero también estamos con otro proyecto en desarrollo que estamos en investigación, ¿no? Un poco en el comienzo del tema, también en la Amazonía, que justamente habla un poco del tema del caucho, ¿no? Y este es justamente el que estamos coproduciendo con Leiki, que está acá, ¿no? Eh, y bueno, bueno, se ha visto paralizado, pues, ¿no? O sea, definitivamente las comunidades de la Amazonía en Perú son las que se han visto más afectadas porque están lo más lejos de, digamos, de la ciudad de Lima, y todo lo que es, como el Perú es tan centralizado, tan centralista, todo lo que está más lejos, el Estado pues no lo cubre, entonces se ha visto muy afectado el tema de salud, sobre todo, ¿no? Ha muerto mucha gente en comunidades, entonces, bueno, ahorita hay un tema que hay que priorizar, pues la salud, la alimentación, más que producir, ¿no? Entonces, por ese lado se ha visto un poco paralizado este tema de esta producción nuestra, pero tenemos que esperar a ver qué pasa, ver cómo avanza la cosa para seguir, pues, ¿no? Entonces, vamos a esperar un año y por ahí hemos replanteado un poco usar tal vez material de archivo, ¿no? Entonces, de esta manera estamos con estas dos producciones, ¿no? Por ahora. Porque podríamos comenzar con eso. Bueno, muchas gracias, Diego. Continuamos ahora con Leiki. Por favor, Leiki, ¿nos puedes contar cómo tú te has visto afectada en estos dos sentidos, tanto en tus procesos como en los temas que abordas en tus películas? Aipahumin pushale tasaka inhahohia tatanaiki ka wayonaiki taneria leiki uriana ya tasa hotaya toma inka anakaka puchi anakaka tuguayacuac. Quiero saludarlos a todos en mi idioma materno, el Wayunaiki. Yo soy Leiki Uriana, realizadora indígena, vivo en el territorio Wayú.
Pues nosotros tenemos varios procesos en la comunidad Wayuu. Realizamos una muestra de cine y video Wayuu, hacemos un laboratorio de cine, tenemos una escuela de comunicaciones y también estoy en mis producciones audiovisuales cinematográficas particulares, ¿no? Realmente el tema de la pandemia ha sido un gran reto porque nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias y para nosotros trabajar de manera virtual los procesos de formación que estábamos llevando en el territorio ha sido un gran reto, ha sido muy significativo también porque han sido otro tipo de reflexiones para los jóvenes que forman parte de estos procesos. Afortunadamente nuestros procesos no se han paralizado, han seguido realizándose. En este momento estamos con el proceso de la Escuela de Comunicaciones Wayuu. El próximo mes vamos a estar haciendo el Wayuu Lab. Hemos tenido apoyo de organizaciones internacionales como Sundance, como Internews para el desarrollo de estos procesos que implican mucho el trabajo con las comunidades. También se nos ha abierto otras posibilidades de producción porque también nosotros trabajamos también en el área de comunicaciones en la comunidad Wayuu y en aras de visibilizar lo que sucede al interior del territorio Wayuu en este tiempo de pandemia. Con Internews y con UNICEF estamos realizando 2 campañas comunicativas que abordan temas relacionados al proceso de la pandemia. Para mí, en lo personal, ha sido complejo poder desarrollar el proceso creativo porque hemos tenido muchos trabajos y como el tema es virtual, la gente cree que no estamos haciendo nada, pero sí estamos mucho tiempo sentados frente al computador, mucho tiempo trabajando y siento que trabajamos más ahora que antes, que cuando íbamos a los territorios, a las comunidades, y el proceso creativo en la realización ha disminuido un poco. Estoy en la producción de un cortometraje que se llama La memoria de la avispa, que está en fase de investigación y de escritura, pero que no he podido adelantar mucho. Y estamos en un proceso de coproducción con Diego, como lo acaba de mencionar, y ese trabajo, como ha sido un poco más de conversar, de ponernos de acuerdo, creo que el tema de la virtualidad ha ayudado muchísimo. O sea, tenemos esta gran oportunidad con este tema de la virtualidad, porque si bien nosotros como pueblos o como comunidades habíamos estado un poco aislados y la pandemia al encerrarnos de alguna manera también ha generado visibilizarnos y nos ha puesto a estar en la vanguardia de poder también hacernos presente en las diferentes plataformas de redes sociales. Eso ha sido para nosotros estos tiempos. Muchas gracias, Leiki, por compartirnos sus apreciaciones. Ahora continuamos, por favor, con Orgum y Duiren, que les damos la palabra a ambos, que conocemos que trabajan conjuntamente para que puedan complementar y compartirnos acerca en este caso en Panamá, cómo se están viendo afectados cómo el cine, cómo su cine se está viendo afectado por este contexto. Okay, gracias, Eduardo. Muchas gracias a todas y a todos por el espacio. Soy Duren Guagua. Bueno, en estos momentos creo que la pandemia puede decir que ha sido una parte positiva, ya que nos agarró en el tema con mi hermano, el tema de edición de mi largometraje, mi primer largometraje. Tuvimos que, bueno, realmente no teníamos planes de poder, habíamos iniciado el tema de
de investigación de nuestro segundo largometraje documental. Habíamos iniciado en enero el tema de investigación, pero ahí a la vez también estábamos trabajando el tema de edición de mi largometraje, y eso nos, como que nos hizo centrarnos un poquito más del trabajo de lo que queremos dar a conocer en la edición. Podemos repensar, podemos trabajar un poquito más en conjunto que haberlo hecho sin pandemia. Pues digamos que podemos decir que la parte positiva de la pandemia fue esto de sentarnos como editor y director a ver el tema del corte del documental, y también sentarnos a escribir para el siguiente proyecto. Y bueno, por tienes. ¿Estás muteado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Jorge, ¿quisieras Eh, complementar algo? sí, sí, exacto, sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Orgun Wagwa, el documentalista, editor. Bueno, realmente esto a nosotros nos agarró en ese sentido en el montaje del documental de Twitter, que yo estoy editando, el documental. Y bueno, así que aprovechamos el tema eh, para, para trabajar de cerca, ¿no? Entre Twitter y yo. Y también con esto estábamos en sí, como estaba diciendo Twitter, en que estamos en las investigaciones de un proyecto que estamos desarrollando. Pero creo que, bueno, también que aparte de esto, empezamos a escribir otros proyectos, aprovechar para poder conectarse con otras agrupaciones, con grupos de diferentes medios indígenas para colaborar, ¿no? Y también que, bueno, que hemos realizado pequeños talleres, cursos ahí en Guagua Films. Hemos estado aprovechando que estamos ahí encerrados, ¿no? Y lo otro, pues bueno, que uno de los cosas que hemos conectado con la comunidad, que ahora mismo estamos metido en el apoyo de la comunidad desde nuestro trabajo como trabajadores audiovisuales, apoyando a la comunidad. Por ejemplo, mañana tenemos un evento online y así que estamos trabajando la parte visual del evento virtual de mañana. Y así que en ese sentido, como hemos estado haciendo varias cosas ahí desde nuestros encierros, y claro, es muy fuerte realmente, porque no es natural de un ser humano estar encerrado realmente, ¿no? Pero bueno, y así que hemos aprovechado en ese sentido todas esas cosas que hemos estado haciendo, y creo que es importantísimo en ese sentido de poder colaborar, ¿no? Y hemos encontrado eso realmente hasta ahora, ¿no? Sí, bueno, también estos temas, también bueno, también estamos también empezando a investigar, una investigación, un siguiente proyecto. Y hemos buscado como esta manera de poder contar nuestras cosas, pero sin poder salir todavía de casa a entrar a la comunidad, porque nuestro también trabajo es tema toca tanto de la ciudad como de las comunidades, y nos hemos que repensado un poquito más, y cada vez que viajamos a las comunidades nos apoyamos mucho de comuneros, de amigos comuneros, y creo que inconscientemente hemos como educado visualmente, digamos, al uso de la cámara y el teléfono para poder contar cosas, pues, y hay amigos entre las comunidades que han dicho que nos quisieran apoyar por un próximo proyecto al que estamos escribiendo, estamos investigando, para poder arrancar como para el próximo mes un proyectito ahí para una página web a la cual estamos trabajando. Y claro, siempre es como buscando estas opciones de colaborar, que nuestro trabajo desde el inicio siempre ha sido esto, pues colaborar,
con diferentes personas, con diferentes comunidades, y esto es lo que estamos haciendo. Creo que también la pandemia nos hizo esto, pues, seguir trabajando mucho más fuertes con amigos que habíamos pensado que simplemente nos apoyaban en el tema de equipo, en el tema de acompañarnos en los rodajes, sino que también en estos trabajos que hemos hecho en las comunidades, ellos también como que se empoderen de utilizar su celular y su equipo para poder filmar cosas y darnos esos materiales para seguir trabajando, pues, y ver cómo seguimos también en temas de talleres que en estos meses hemos hecho. Hemos armado unos talleres de cine documental para jóvenes indígenas en la ciudad. Orgo no hace mucho hizo un taller de apreciación documental. Creo que estamos aprovechando al máximo estas cosas del encierro para poder seguir generando cosas, para seguir generando apoyo, para seguir generando esta red de apoyo a la cual de que creo que el cine es esto, pues es buscar apoyo siempre para un beneficio tal para una producción. Muchas gracias, chicos. Bueno, finalmente, Daniela, para cerrar esta primera ronda, ¿cómo crees tú que se están viendo afectados los distintos proyectos en los que estás involucrada, ¿no? Y los distintos procesos que seguramente se han visto interrumpidos o no en este momento? Bueno, en realidad ha sido difícil, no solo desde la pandemia, sino desde el estallido social que vivimos en octubre en Chile, que hizo en el fondo que cambiaran radicalmente todas las prioridades de los que estábamos realizando. Ahí un poco, bueno, varía dependiendo de los proyectos como en los que estaba trabajando, como desde la productora que tengo yo, que es Mimbre, que un poco ahí hay proyectos que están en distintas fases, en desarrollo, en postproducción. Por suerte casi ninguno nos pidió en rodaje, entonces desde el estallido y también, sobre todo ahora en época pandémica, como que han sabido poder seguir avanzando en su propio ritmo de mantenerse infinitamente en desarrollo o como seguir trabajando en postproducción. Pero sobre todo acá, como me gustaría hablar un poco de la experiencia de Mafi, que también en la época, o sea, todo lo que pasó con el estallido nos hizo replantear un montón de cosas que estaban funcionando como respecto a los proyectos que estábamos realizando, y nos hizo naturalmente salir a la calle y empezar a grabar muchísimo durante el mes de octubre a noviembre. Y también justo nos habíamos adjudicado recientemente un fondo para desarrollar una película que tenía un tipo de guión determinado, que una vez que ocurrió el estallido social nos hizo darnos cuenta que ya no era la película que tenía que ser, sino que teníamos que contar otra historia que se ajustara un poco más al contexto de lo que estábamos viviendo. Entonces, todo el proceso de octubre y noviembre, fue como de estar en la calle haciendo mucho registro, muy autogestionado por nosotros desde el colectivo como realizadores, que combinó con una pieza de 40 minutos que empezamos a mostrar y que se mostró en Fidox. Y un poco lo que se ha trabajado ahora en la época de la pandemia, que lo que provocó fue que se corrieran todos los plazos del plebiscito que se iba a hacer para poder cambiar una constitución acá en Chile. Entonces ha sido un poco de como hacer mucho trabajo de mesa, de guión, con las dos personas del colectivo que fueron como designadas como los directores un poco como de la obra, y como muy pensar exactamente cómo contar esa historia, que también se viene para un proceso muy largo. O sea, si se inicia un proceso constituyente, que yo estoy casi segura que se va a votar a prueba en octubre, cuando votemos, va a ser un proceso largo de trabajo, nuevas elecciones y un proceso también como como escritura de una nueva constitución, que es como un proceso bastante único y novedoso. Entonces, de alguna forma, la pandemia nos ha servido como a nosotros, como de poder como mirar con perspectiva y decir cómo desarrollamos este proyecto y cómo lo llevamos para adelante, pero también como a organizarnos y apoyar a las comunidades con las que ya venimos trabajando hace bastante tiempo. Entonces, organizamos una colecta para ollas comunes que empezaron también desde octubre. Hubo una muy fuerte crisis social, muchas personas quedaron sin empleo y había como mucha necesidad. Entonces empezó a resurgir una cosa que ocurría antes, sobre todo más en la época de la dictadura, que eran las ollas comunes en muchas poblaciones. Y lo que hicimos nosotros como colectivo fue organizarnos para poder hacer colectas que fuesen destinadas a las personas y a las comunidades con las que nosotros ya veníamos trabajando, sobre todo en la región de Santiago y como por ejemplo con Bajos de Mena o en el bosque o en distintas partes,
según las necesidades que hubieran. Y eso un poco empezó en octubre, y después lo volvimos a retomar ahora con la época de la pandemia, como también saber cómo responder a la urgencia. Y con mucha precaución igual hemos estado saliendo a grabar. Ahí nuestra gran productora, la Cata, hizo un excelente plan de cómo ir al registro, tomando las precauciones según como estándares internacionales, porque también nos parece importante poder ir dejando constancia de cómo este proceso de la pandemia afecta también al proceso constituyente que estamos viviendo, especialmente porque la oposición está muy empecinada en tratar de bueno, ahora está más fracturada, pero en tratar de postergarlo más por una cosa de como aumentar los contagios, que en realidad es una cosa muy incongruente porque ahora se está abriendo todo y los restaurantes como ya tienen personas como tomando cerveza con mascarilla o sin mascarilla o no. Entonces, igual hemos salido un poco ir en registro de eso, como del absurdo también de lo que está ocurriendo ahora y también de como qué precauciones hay que tomar o que toman los mismos vecinos para poder generar, no sé, como... ¿cómo se llama? Como limpiezas autogestionadas de los barrios porque las municipales no están yendo, como que hemos estado ahí también siguiendo un poco ese proceso. Y bueno, y respecto al otro proyecto que se llama Volver a Casa, VR, que es un proyecto que trabaja directamente en comunidades carcelarias. Nosotros teníamos pronosticado hacer un rodaje en la cárcel de mujeres en Valparaíso, que obviamente se tuvo que posponer, pero también desde ahí, y más como una organización social, decidimos también aliarnos a otras organizaciones que trabajen con comunidades privadas de libertad y poder hacer una recaudación de fondos para apoyar a las familias de los privados de libertad, porque, y también a las mismas comunidades que están adentro, porque están recibiendo muy poca atención y no tienen ningún tipo de como salubridad básica, no les dan mascarilla, en alcohol gel. Entonces, organizaciones como sociales que han estado trabajando en las comunidades de privada de libertad también están súper organizadas para poder dar la ayuda que el Estado no está dando. Entonces también hemos estado como, bueno, yo he estado un poco vinculada a eso a través de Volver a Casa. Genial, muchas gracias, Daniela. Mucho de lo que dices me da pie para plantear la segunda pregunta, ¿no? Que tiene que ver más que todo con el contexto social y político que se está viviendo en cada país, porque una cosa curiosa de esta pandemia es como si hubiera activado una serie de temporalidades diferentes, ¿no? Es como decir que cada país está en un momento distinto de la pandemia y eso determina mucho, ¿no? De los procesos sociales y culturales y económicos también. Entonces yo quería pedirles ahora, a partir de esta pregunta, que nos puedan compartir, por favor, cada uno, cómo es que se han visto afectadas las condiciones para la realización cinematográfica en sus países, es decir, en tema de fondos o ayudas estatales o temas de protocolos incluso, ¿no? Porque ahora, luego de que pase esta pandemia, que esperemos que pronto pase, seguramente se viene un contexto bastante adverso para la realización audiovisual, ¿no? Porque es común, lamentablemente, que muchos países que se van a ver afectados por una crisis económica, que vayan a recortar los presupuestos para cultura, ¿no? Normalmente la cultura está bastante menospreciada desde el gobierno y los estados, y suele ser una de las primeras áreas donde se hacen recortes. Entonces, en ese contexto, ¿cómo ustedes están planificando afrontar sus futuros proyectos? ¿Cómo piensan luego de que pase este primer momento de crisis y se venga el segundo momento, que es una crisis económica y además un momento en el que para filmar uno tiene seguramente que seguir muchos protocolos y muchas, digamos, nuevas prácticas que antes no hacíamos y que demandan también un presupuesto y demandan un costo y generan una complicación, ¿no? Y que inevitablemente tenemos que hacer porque, como decíamos al principio, y lo mencionaban también ustedes, la salud es lo primero, ¿no? Entonces, si queremos hacer cine, tenemos que cuidarnos, pero eso demanda ciertas complicaciones y además en un momento en el que probablemente va a haber menos recursos para el cine, ¿no? Volvemos, por favor, en el mismo orden, así que comenzamos nuevamente contigo, Diego. Bien, bueno,
En Perú creo que fue uno de los primeros países de Latinoamérica en los que más radicalmente y hubo toque de queda, hubo un montón de restricciones, ¿no? Entonces, claro, obviamente al comienzo uno no sabe muy bien cómo reaccionar ante todo esto, más que cuidarse, quedarse en casa, etcétera, ¿no? Ahora que ya han pasado algunos meses de todo este tema, sé que hay alguna gente que está grabando sobre todo temas de publicidad, seguramente cosas más independientes también, pero en Cusco, que es donde yo vivo, no sé nada de nadie que esté grabando, ¿no? Y tampoco en temas de protocolos de seguridad y todo esto, que yo sepa, no hay nada tampoco por parte del Estado que ha hecho un manifiesto de cómo es que se debe grabar, pues porque tampoco o sea, la cultura en Perú no es, o sea, tiene un presupuesto muy bajo, ¿no? Entonces no se le da la debida importancia o la debida el alcance, ¿no? Que tienen que tener para estos temas de bioseguridad, ¿no? Entonces, hay algunos gremios o sindicatos que están publicando algunas cosas internas, pero no hay nada nacional, digamos, en ese tema, ¿no? Yo creo que para el tema de grabación propiamente, para futuros proyectos o lo que sea que siga después de esto, creo que un poco hay que recordar cómo inició el cine, ¿no? O sea, al principio eran dos personas las que hacían, una cámara y otro sonido. Creo que un poco tenemos que retomar estas cosas para, primero, ser un equipo más pequeño, ¿no? Porque generalmente siempre las películas son, pues, 20, 50 personas, ¿no? Incluso para documentales he visto, bueno, equipos de 15, no sé, ¿no? O sea, en mi caso, yo igual, sin pandemia, con pandemia, siempre grabo con equipos muy chicos, ¿no? Incluso a veces solo dos personas o cuatro máximo, ¿no? Porque también depende de los temas que yo hago, ¿no? Como casi siempre grabo en comunidades, a mí no me gusta llegar de una manera invasiva y menos con una cámara que parece una ametralladora, sino yo uso cámaras pequeñas de foto que ya propiamente ya son algo externo y diferente, ¿no? Y que llama la atención y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado, ¿no? Yo creo que uno tiene que ver un poco ese tema de ese origen de cine, ¿no? Y tratar de adaptarnos a esa escuela, digamos. Y por otro lado, también yo creo que, bueno, dependiendo del proyecto, ¿no? Cada proyecto es muy diferente, pero creo que, por ejemplo, en el lado de cuando uno trabaja en comunidades o en lugares un poco apartados de ciudades grandes, creo que uno debe pasar ahí un buen tiempo antes para, bueno, conocer a la gente y, ¿por qué no?, que la gente propiamente del lugar sea parte del equipo técnico, ¿no? Yo creo que eso también en Perú pasa mucho, ¿no? Que mucha gente, mucho equipo se lleva de Lima, pero de las ciudades no. Entonces no, todo viene de Lima, ¿no? Todo viene de la capital y yo creo que eso también debe cambiar un poco, ¿no? Entonces, mismo estando en el lugar, enseñándole a la gente tal vez cómo usar sonido o algunos equipos de luces, no sé, se puede, ¿no? Llegar a integrar y hacer un poco un cine un poco más comunitario. Eso. Gracias, Diego. En tu caso, Leiki, quería yo agregarte una preguntita más que me parece interesante, porque tengo entendido que la comunidad wayú se encuentra tanto en territorio colombiano como en territorio venezolano, ¿no? Entonces, quería consultarte, ¿es el trabajo que tú haces de alguna forma dialoga con ambos contextos de ambos países o estás más situada en un lado que en el otro? Buena pregunta. Bueno, el pueblo wayú, el pueblo indígena wayú sí es un pueblo que habita estas dos fronteras entre Venezuela y Colombia. En este momento yo me encuentro más del lado colombiano, en toda la frontera, en un pueblo que se llama Maicao. Y nos regimos bajo las leyes colombianas en este momento. Justo ahora, el 1 de septiembre, el presidente Iván Duque decretó el aislamiento selectivo para todo el país, salvo algunas regiones.
salvo algunos municipios. Entre esos se encuentra el municipio donde yo habito, porque es uno de los municipios que aún tiene un nivel de contagio muy alto, por encontrarse en una zona fronteriza, porque el tránsito hacia Venezuela sigue siendo, pese a que la frontera está cerrada, el tránsito sigue siendo abierto para las mismas comunidades del pueblo guayú, porque estamos en nuestro territorio y también formamos parte de Venezuela, de Maracaibo, de la Guajira venezolana. O sea, somos como, es como el mismo lugar para nosotros, ¿no? Entonces yo pienso que filmar después de la pandemia, yo creo que va a tomar tiempo para acá, para las comunidades, porque como decía Diego, creo que es importante hacer equipos mínimos para la producción de películas o cortometrajes, porque el tema del contagio de la pandemia se puede dar de manera muy sutil, nadie sabe cómo, o sea, quién tiene, quién no tiene, y el tema de la aglomeración de personas, el tema de poder tocar alguna herramienta y no haberse desinfectado correctamente, eso puede generar algún brote de la enfermedad. Entonces, aquí a principios de año, en Colombia, a principios de año, cuando se empezó todo el tema de la pandemia, el Instituto de Cinematografía de Colombia hicieron varios foros y varias reuniones en torno a qué va a pasar y qué medidas se van a tomar para la pospandemia, medidas de bioseguridad para los rodajes, para la publicidad. Creo que eso está bastante adelantado acá. Pero sí siento que rodaje en comunidades indígenas, personalmente yo recomendaría que se esperara un poco más de tiempo, de que personas ajenas a las comunidades indígenas no deberían ir a rodaje a comunidades, porque nosotros no estamos, o sea, las comunidades son las personas más vulnerables ante un brote de una pandemia. Mira lo que está sucediendo en el Amazonas con el brote de la pandemia. No hay control de todos nuestros abuelos, de todas las personas que se infectaron y que están muriendo por la pandemia. Aquí para el pueblo guayú, las personas y las familias que han muerto a causa de la pandemia ha generado una gran conmoción cultural, porque es que la pandemia está rompiendo con nuestros ritos, con nuestras costumbres, nuestras formas de ver la vida y la muerte. Entonces no estamos teniendo la posibilidad de esas actividades culturales que nosotros teníamos previo a la pandemia. Entonces, con la pandemia ha habido mucha más reflexión en relación a qué se hace dentro del territorio y qué no. Nosotros como comunicadores indígenas que estamos en un proceso de formación y estamos trabajando con chicos, formándolos en la realización, estamos también inculcando mucho el tema del cuidado, de cuidarnos a nosotros, cuidamos a toda la comunidad, de que nosotros mismos podamos tener esas medidas de bioseguridad. Nosotros aquí hemos tenido familias enteras de abuelos, padres, tíos que han muerto a causa del virus. Entonces, nosotros sí estamos en una situación y frente a la pandemia y post pandemia, creo que tenemos que esperar un tiempo prudente para volver a filmar en comunidades. Es mi opinión frente a eso. Muchas gracias, Leiki. Sí, da que pensar, ¿no? Que ahora este tema de la pandemia torna peligrosas algunas actividades si es que no se hacen con los cuidados necesarios, ¿no? Y como el cine también, en el caso de las comunidades y los pueblos originarios, podría ser
un medio peligroso, ¿no? Si es que se hace de la forma en la que tú planteas, de que sean personas foráneas esas comunidades que llegan a la comunidad a filmar algo, y si no tienen los cuidados podrían generar un perjuicio, ¿no? Muy grave. Es interesante pensar eso, ¿no? Creo yo, cómo esta pandemia ahora incluso hace peligroso al cine en ese sentido. Bueno, continuamos con ustedes, chicos, con Urgon y Duviren. Yo quería también agregarles a ustedes una pregunta más, ¿no? Respecto a lo que mencionaron anteriormente, de que habían hecho un taller, ¿no? Y que estaban trabajando, digamos, con chicos a partir de sus celulares y un poco empoderándolos, ¿no? En el uso del audiovisual desde ahí, ¿no? Y desde el encierro y el confinamiento. Y me parece interesante eso y quería pedirles, por favor, que además de comentarnos acerca de la situación de su país, que nos puedan comentar a partir de la experiencia de este taller, si es que consideran que se abren nuevas posibilidades también en los procesos, ¿no? O en las imágenes que emergen de esta pandemia, ¿no? Y que quizás podríamos aprovechar o nos interpelan para replantear nuestras formas de trabajo y también el tipo de imágenes y el tipo de cine que estábamos haciendo, ¿no? Bueno, voy a empezar. Sí, yo creo que en ese sentido, el uso eh, de los medios actuales que tiene la comunidad, por ejemplo, las fotografías y los videos que graban la gente, ¿no? De las comunidades. Por ejemplo, nosotros vivimos en la ciudad, ¿ya? Pero somos de la comarca de Cunayala, que es cerca de Colombia. Y con todo esto que está ocurriendo en el país como tal, hay desde el Estado, ¿sabes? Para el Estado, las poblaciones indígenas son los otros, está siempre con la cuestión de que nos ven como, como, como algo externo, ¿no? Y así que las comunidades lo que han hecho es como tratar de protegerse, ¿no? Y claro, por ese motivo, como por ejemplo, teníamos ya planteado ir a grabar algunas imágenes a Cunayala, pero claro, ahora con todo esto, estamos replanteando de cómo se va a dar realmente, ¿no? Y ahora como, por ejemplo, hace unos meses atrás que colaboramos con un proyecto colectivo de documentalistas para hacer un documental sobre el encierro, ¿no? Y grabado con el celular. Y así que empezamos a dar cursos para que la gente puedan grabar y tenga ese concepto visual, ¿no? De cómo grabar, de cómo eh, eh, cuidar el sonido, ¿ya? Cuidar la luz. Y creo que en ese sentido como que la gente realmente ya tiene una cuestión visual de cómo uno quiere ver sus cosas, ¿no? Claro, y guiando. Y creo que en ese sentido, eh, en el futuro, por decir ya, se podría utilizar esos trabajos para poder hacer un trabajo colaborativo con la gente, ¿no? Porque ya también con el uso de la fotografía, la foto fija, el uso de otro tipo de material, realmente como yo creo que los documentalistas siempre como que no, somos como unos gatos, ¿no? Que siempre andamos tratando de sobrevivir con lo que uno encuentra, ¿no? Y así que en ese sentido, creo que en ese sentido es como que tendrá que ser un trabajo colaborativo con la comunidad, no como antes que a veces teníamos un concepto de que sí, yo creo que eso es un trabajo y voy a llevar un equipo, ¿no? Y también por otro lado, como entre Turing y yo hemos trabajado, que yo he hecho el sonido directo y Turing siempre ha estado en la parte de la fotografía, y así que nos complementamos en ese sentido en los trabajos, ¿no?
y creo que en ese sentido se tendrá que actualizarse, ¿no? Nosotros como tal, para poder, si nos dejan entrar algún día a nuestro pueblo, porque ahora no podemos, porque hay que proteger realmente, ¿no? ¿Turen? Sí, sí, bueno, por eso es como bastante esencial estos talleres que damos ahora con el tema de las redes. Tengo un ejemplo con un joven de una de las comunidades con quien he tenido mucho contacto con los temas de talleres y esto, y lo apoyé con un tema de equipo para que pudiera también, pues, por lo menos conocer el tema de utilizar cámaras ya profesionales. Creo que sería como un apoyo más en temas de si no podemos entrar todavía, ya que hasta el momento, bueno, ya en como en una semana aquí todo va a abrir, pero no sabe, está como en el aire todavía si las comunidades o las comarcas mismas abrirán. Ahorita tenemos una coproducción de un documental de un director aquí panameño, Miguel González, a la cual que también tenemos contacto y bueno, todavía no sabemos cómo podemos trabajar con el tema de esto, pero en temas de trabajos propios, ya hemos pensado pues seguir con talleres, conversar con jóvenes cineastas, jóvenes, perdón, que entusiastas quieran colaborar con nosotros, se le da el taller y poder seguir colaborando. Si no, por lo menos si se da el tema que podamos entrar a comunidades, claro, siempre Orgun y yo trabajamos de una forma reducida, máximo somos 3 o 4 máximo en el tema de filmar cosas, y creo que sería como que cuidarnos nosotros y cuidarnos también muchas de las comunidades, que como que el respeto también de que estamos fuera de las comunidades y no sería bien visto a que pase algo malo, pues. Y entonces eso es lo que tenemos muy, muy, muy claro en esto, que al principio lo tenemos planteado de trabajar con las comunidades, con jóvenes desde las comunidades, a ir nosotros a filmar. Gracias, chicos. Sí, ¿no? Qué importante lo que comentan, que creo que se conecta mucho con lo que nos decía Leiki antes, ¿no? Bueno, ahora para continuar con Daniela, también Daniela, ahí como quería agregarte algo más, que a mí me pareció bastante significativo en el estallido social que hubo a fines de año, ¿no? En Chile, del año pasado, como el audiovisual, ¿no? Y estos registros caseros y estos registros hechos con celulares tuvieron una importancia importante dentro de cómo se estaba discursando a partir de este conflicto, ¿no? Cómo se estaba mostrando el conflicto al resto del mundo, ¿no? Este conflicto social o este estallido social. ¿Cómo crees, ¿no? Teniendo en cuenta la situación o cómo es que se está dando la situación en este momento en Chile en el que se cruzan ambas cosas o ambas crisis, como mencionabas antes, eh, que surgen, digamos, nuevos escenarios para el audiovisual, o qué escenarios pueden estar surgiendo ahí para el audiovisual y para el cine de los siguientes años, ¿no? Yo creo que ahí se cruzan un poco dos cosas. Yo sentía que tu pregunta igual al principio iba un poco relacionada como con las estructuras de financiamiento, que en Chile empezaron a sufrir un recorte desde el año pasado y se generó una campaña entre los trabajadores del sector y las organizaciones y los gremios como de no recorte en cultura, porque una de las fuentes como de financiamiento más importantes, que es el CNTV, que está dedicada a televisión, como que había hecho un anuncio, un recorte muy, muy alto que se logró como chantar, por así decirlo. Pero, y bueno, y esa amenaza es constante que viene desde un poco después justo ocurrió la crisis del estallido y después la pandemia, como que el financiamiento clásico que se había obtenido o como podía obtener como realizadores empezó como a bajar radicalmente, y de hecho una iniciativa que es Corfo bajó en un 80%, y que es como un grave impacto a nuestro sector, que en verdad es un sector, no una industria. Pero relacionado un poco a lo que estás diciendo tú, durante la época del estallido empezaron a ocurrir tantas como violaciones a los derechos humanos que yo creo que todos sentíamos un impulso de dejar registro como sea. Entonces muchas personas estuvieron grabando con sus teléfonos y viralizando contenido porque en realidad llegaba a ser increíble las cosas que se veían, que
nosotros llevamos en una época de como estar seguimos de hecho con toque de queda, un poco que empezó del estallido, paró brevemente durante el periodo más de verano y ahora seguimos en toque de queda porque así se funcionan las estructuras de poder en este país, desde como el control y como el confinamiento. Pero durante todo ese periodo ocurrieron muchas cosas que eran demasiado fuera de serie. Y también tiene que ver con que el mismo espacio de encuentro, de protesta, también eran cosas que eran importantes de generar registro, yo creo porque todos estábamos muy asombrados por lo que estaba pasando. Y también se asocia un poco a cómo comenzó todo lo del estallido, que fueron los estudiantes secundarios que decidieron boicotear el sistema de transporte del metro, y fueron ellos un poco lo que incentivaron y como instaron a que hubiese un estallido social, como que ellos fueron como ya, basta, y empezaron a saltar los torniquetes del metro, y de eso también hubo registro hecho por personas a través de los teléfonos. Entonces, eso también generó después toda una dificultad, que es que cuando uno hace registro de situaciones como esa, es muy fácil que otras personas la incriminen por el contenido que se difunde de forma viral, aunque sea en apoyo a lo que está ocurriendo. Y bueno, y un poco también asociado a eso, o en ese contexto, empezaron a surgir muchos colectivos como espontáneos de personas que decidieron unirse a generar registros y sacar cápsulas y empezar a difundir, y hubo todo tipo de estrategias. Habían personas que salían con sus cámaras y iban en un formato más cinematográfico y hacían entrevistas y sacaban como cosas así con mucho más contenido para redes sociales, pero como de larga duración, y otras personas que se enfocaron a hacer como pequeños registros más de cápsula y de realización. Pero todo eso ocurrió de una forma, como yo siento, muy espontánea y como autogestionada, y los colectivos que ya estaban como activos desde antes también salieron mucho a la calle y se empezó a generar muchos espacios de encuentro y conversación. Entonces yo siento que de ahí también surgió la importancia de ir dejando registro como fuera de lugar, tanto personas como que estaban viendo cosas que les impactaban, ya sea para bien o para mal, como los mismos como colectivos audiovisuales que salieron a la calle a hacer registro. Que obviamente eso, como ahora con la época pandemia, es como un brutal cambio de situación en el que estamos todos en la calle protestando y ahora estamos todos encerrados en nuestras casas manifestándonos a través de redes sociales. Entonces también hay una especie de como gran frustración y como de bloqueo de lo que estábamos haciendo antes, lo que estamos viendo ahora. Sabiendo también que toda la como fuente de financiamiento que a uno le permiten también terminar sus obras o todo lo que está trabajando. ¡Ay, un visitante! Están ahora también súper bloqueadas, como fuentes de financiamiento internacionales como el fondo que hay de Tribeca, que ha apoyado clásicamente a proyectos latinoamericanos, ahora que se cerró, y así como con muchos otros avisos de fuentes como esa, y también en Chile. Por suerte, como también el fondo que más apoya distintas iniciativas, es que el Fondo Audiovisual logró no ser recortado porque cerraron todas las convocatorias que fuesen como con afluencia de público, pero así todo es como siempre una amenaza en un país como este, dominado por como un sistema neoliberal y una derecha que no quiere ni siquiera subir el salario mínimo, como que la amenaza a que recorten cultura siempre es como latente. Entonces, también es importante estar organizados como realizadores y como gremio o trabajadores, o donde uno como que participe, para como hacer defensa de su trabajo. Especialmente porque ahora se ve la relevancia de tener contenido audiovisual hecho de forma local. Hay una plataforma que se llama Onda Media, donde están las obras de cine chileno como de los últimos años, y que ha aumentado el nivel de visualizaciones como infinitamente más desde que estalló la pandemia, y se han vuelto a ver muchas obras que ahorita están como alojadas ahí, porque la plataforma no era tan conocida. Entonces también un poco la pandemia ha permitido que como que se vean las mismas obras que estamos generando, de las cuales estamos siempre como constantemente amenazados de no poder terminar o hacer, porque están amenazando con que van a recortar el financiamiento del sector. Así que igual me hace pensar que si uno realmente quiere hacer proyectos como que, y si es organizado, ocupa trabajos como con equipo reducido, que en general es el caso un poco de lo que hacemos todas las personas que estamos presentes acá, igual uno lo saca adelante. Se demora quizás 3 años más que lo que pensaba, quizás los proyectos se demoren 8 años en salir en vez de 5, pero igual al final uno los termina sacando de alguna forma u otra, como que yo creo que lo que va a ocurrir ahora es que los procesos van a ser más largos. Claro. Muchas gracias, Daniela. Nuevamente voy a usar un poco tu intervención para dar pie a la siguiente pregunta, ¿no? Que
que tiene que ver acerca de qué lugar ocupa el cine en esta crisis, ¿no? Pero antes de formularla, quiero recordar al público que nos está viendo y escuchando que esta es la última pregunta que yo voy a hacer y luego de esta ronda de respuestas vamos a empezar a responder las preguntas que ustedes quieran formular. Entonces, pueden ir dejando sus preguntas ahí en los comentarios del Facebook para que luego las podamos leer y compartir con nuestros invitados e invitadas. Bueno, retomo. Esta última pregunta tiene que ver con el lugar de que el cine puede estar ocupando en esta crisis, ¿no? Y ya a nivel personal, ¿no? Les pido a ustedes que respondan un poco qué sentido tiene hacer cine en este momento, ¿no? Y para quién, ¿no? Es decir, en las comunidades en las que nosotros nos desenvolvemos y con las que trabajamos, de qué manera el cine puede seguir aportando algo ahí en un momento como este, en el que muchas personas están perdiendo a seres queridos, en el que muchas personas se ven obligadas a dejar de hacer lo que hacían y dedicarse a lo que fuera, a lo que se pueda para poder sobrevivir, ¿no? En el que muchas, o sea, en el que la vida de muchas personas se está viendo afectada de maneras bastante graves, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se han hecho esa pregunta, pero en todo caso yo se las hago en este momento, de qué importancia, qué sentido, qué validez tiene hacer cine, ¿no? En un contexto como este y en el que se nos viene, y cómo están pensando su cine respecto a la comunidad con las que trabajan y para las cuales trabajan también, ¿no? Volvemos en el mismo orden, por favor, así que comenzamos contigo, Diego, nuevamente. Bueno, sí, o sea, como ha dicho Daniela, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en Chile y no solo en Chile, sino en muchos países latinoamericanos, ¿no? Brasil, Colombia, Bolivia, ¿no? Donde se aprovecha un poco también ese contexto de pandemia, encierro, un poco también el miedo, ¿no? Para hacer lo que el gobierno justamente lo que quiere, ¿no? Bueno, en Perú yo siento que sí, o sea, obviamente es uno de los países latinoamericanos donde, no solo latinoamericanos, sino del mundo, donde más se está sufriendo, ¿no? Pero esto es una consecuencia, ¿no? De toda la corrupción, de todo lo que ha habido. Por ejemplo, acá en Cusco hay un hospital que está hace 10 años que ni lo acaban de construir. Entonces, eso es algo que se va acumulando, ¿no? Y más esta campaña del miedo que responsabiliza más bien a las personas a que no salgan de su casa. Claro, obviamente hay que cuidarse y todo eso, pero la gente muere porque el sistema de salud es pésimo, ¿no? El sistema de salud público. Y como dije antes, ¿no? Mientras más lejos estés de una ciudad, peor, ¿no? Más difícil es si estás en una comunidad de la Amazonía, bueno, pues tienes que irte en un barco 5 horas hasta una ciudad y ahí probablemente ya se ha muerto la persona, ¿no? Entonces, justamente toda esta campaña del miedo que está haciendo sirve para controlar a las personas, ¿no? Entonces creo que el cine justamente entra ahí como contraposición para, de alguna manera, mostrar también lo que se está haciendo, ¿no? Sé que en Pucallpa también se está grabando muchas cosas, ¿no? Hay mucha gente que con sus celulares o con sus cámaras está grabando cosas a la medida de lo que se puede, ¿no? También, porque, o sea, como dije antes, en Perú están muriendo muchas personas y hay mucho sector de audiovisual que sé que está sufriendo, que no tienen empleo, bueno, que tienen miedo de salir también, ¿no? Entonces, eso tampoco hay que decir, bueno, salgan y produzcan cosas, ¿no? Creo que también hay que tener un equilibrio en el hecho de cuidarse y en el hecho de seguir produciendo a la medida de lo posible, ¿no? También, como dijo Daniela, creo que las producciones se van a extender, van a demorar un poco más. Felizmente en Perú no acortaron el tema de los fondos. No se sabe el próximo año, ¿no? Porque ahorita no hay una ley, digamos, que proteja esto. Se quiere adelantar un poco en Perú el tema de la ley. Ojalá que salga para que así se asegure los siguientes años, ¿no? Pero si no pasa esto, el próximo año entra un gobierno súper de derecha, neoliberal, y lo cortan, ¿no? Porque al final la cultura no es una prioridad a veces, ¿no? Dicen. Y eso, ¿no? O sea, yo creo que justamente el hecho de hacer cine es para las personas, ¿no? El hecho de conocernos a nosotros mismos, lo que está pasando en la actualidad, ver otro tipo de realidades en otros países, en otras regiones, perdón,
porque como dije antes, y lo vuelvo a repetir, el Perú es muy centralista, o sea, todo lo que pasa en Lima, nadie sabe lo que pasa en otras regiones, ¿no? Entonces, justamente, y yo uso el cine como herramienta para mostrar también esto, ¿no? Porque creo que es importante que nosotros mismos nos conozcamos, ¿no? Dentro del mismo país y obviamente luego en Latinoamérica. Y en tu caso, Leiki, teniendo en cuenta que tú también, además de trabajar en realización cinematográfica, promueves la escuela Wayuu y también el laboratorio Wayuu, ¿cómo ven la pertinencia del cine y también de esos proyectos, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? Tanto a nivel personal tuyo como quizás a nivel comunitario en Wayuu, ¿no? Bueno, para nosotros, para mí en lo particular, el cine es memoria, ¿no? El cine, creo que el cine documental y el cine para los pueblos indígenas o el pueblo wayuu es preservar la memoria de nuestros pueblos. Para mí también el cine es reflexión. Creo que es una manera de poder interiorizar, de reflexionar, de poder cuestionarnos a nosotros mismos, de poder mirarnos y poder entendernos. Mira que no sé si a los demás compañeros les pasará, pero nosotros, o sea, en mi caso, como wayuu que soy, yo soy una wayuu que creció y nació en una ciudad. Y para los pueblos indígenas o los movimientos indígenas es sumamente importante el tema del arraigo a la identidad. Pero estamos en un tiempo contemporáneo en el que las culturas se van cambiando, se permean de otras cosas. Entonces, nos paramos a veces en situaciones, y sobre todo nosotros que hacemos cine, nos paramos en momentos en el que o eres tan wayuu para hablar como wayuu, o que tanto eres con un pensamiento alijuna que viene con unas nociones sobre el cine, sobre el cómo mirar y el cómo ver las imágenes. Entonces, para mí el cine ha sido mucho eso, de reflexionar y de qué quiero yo con el cine. Digo esto porque en el proceso de la Escuela de Comunicaciones Wayuu y el Wayuu Lab, nosotros estamos formando jóvenes wayuu. Nosotros tenemos jóvenes indígenas de diferentes partes del territorio, indígenas que vienen de comunidades en donde el ser wayuu es sumamente arraigado, y hay otros compañeros que vienen de contextos más urbanos, que ven de otra manera el ser wayuu, en el que nosotros nos estamos reflexionando y cuestionando incluso nuestra propia cultura, nuestra forma de ver el mundo, de cómo el tema del machismo, de la violación de género, el tema de los conflictos que hay en nuestras comunidades. Nosotros como indígenas no podemos mirarnos a nosotros mismos con exotismo de cómo nos mira el antropólogo y el sociólogo que viene a mirar nuestros pueblos. O sea, nosotros nos estamos dando la oportunidad de mirarnos a nosotros de indígena a indígena, sin reservas y sin tabúes, por decirlo así, porque es que nosotros nos estamos cuestionando a nosotros mismos y nos estamos mirando a nosotros mismos como pueblo indígena. Entonces, eso para mí ha sido un gran tema y ha sido una de las cosas que me gusta mucho del cine y del cine documental. En este momento, con los jóvenes de la escuela, estamos haciendo un documental coral realizado por 16 jóvenes, realizado con celulares desde sus comunidades, en el que el tema central es el tema de la pandemia, pero es como este tema de la pandemia o el tema de la
encierro ha influido en las comunidades, en cada uno de los sectores. Entonces también ha sido una reflexión del mismo chico que está realizando, del lugar donde se encuentra, del muchacho que le cuesta hablar español y que quiere mostrar la cultura wayuu en su esencia más pura, pero también tenemos los jóvenes que están hablando sobre los niños que tienen que trabajar en los pueblos y que no tienen medio de sustento y que están expuestos a la pandemia. Entonces son diferentes miradas, son diferentes reflexiones que nos estamos dando nosotros como pueblo indígena. Eso ha sido para nosotros para nosotros ha sido un momento muy reflexivo, y para nosotros el documental y para mi pueblo creo que es de suma importancia, porque desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX, a finales del XIX, el pueblo wayuu entre Venezuela y Colombia ha sido uno de los pueblos que ha sido más filmado, que tiene más películas realizadas por antropólogos y sociólogos. Pero ¿qué dicen esas películas sobre los pueblos indígenas? Entonces creo que en este momento nosotros estamos teniendo la oportunidad de poder contar nuestras historias. Y nuestras historias no desde una mirada exótica, no desde una mirada romántica, sino desde una mirada un poco más reflexiva y desde una mirada que propone una resistencia cultural en tiempos contemporáneos. Pretendemos nosotros. Gracias, Leiki. Es muy interesante esto que planteas de la mirada, ¿no? Mientras te escuchaba me ponía a pensar cómo es que nuestra mirada, ¿no? Se está viendo afectada en este momento, ¿no? O si es que se va a ver trastocada de alguna manera, ¿no? Un poco extendiéndoles esta reflexión a Orgun y a Duirén, también quería agregarles algo a ustedes, chicos, acerca de algo que ustedes mencionaron en la anterior ronda, que decían que, por ejemplo, estaban en este momento impedidos de volver a su comunidad, ¿no? Y que también ustedes mismos tratan de evitar eso por los riesgos que existen. Entonces, haciendo una analogía entre este volver a la comunidad con el volver a la colectividad del cine también, ¿no? Que después de todo es otra comunidad, otra suerte de comunidad que se va formando. ¿Cómo creen ahora o cómo consideran que va a ser ese camino, ¿no? Ese volver a esa colectividad, a esa comunidad, y cómo en ese tránsito de alguna forma están también presentes estas preguntas, ¿no? que les hice al principio. Dale, Turen. Bueno, sí, con estos nuevos, ¿cómo te puedo comentar? El tema de lo que está sucediendo actualmente, hemos tenido que buscar nuevas formas de narrar, nuevas formas de buscar otros medios de poder contar nuestras propias cosas. Y claro, como tú estaba leyendo un comentario de que como si nuestra narrativa cambiaría. Yo creo que también cambiaría el tema de la forma de contar y cómo también poder contarlo. Por cuestión de que hemos estado también con otros proyectos de amigos documentalistas, no de Panamá, sino de afuera, que han tomado también el tema de utilizar el 2D para poder contar cosas, ya que no han podido tampoco entrar al tema de contar sus historias. Y creo que también es una forma nueva también. Creo que también el documentalista o el cineasta mismo, el documentalista, busca otras formas de narrar, pues busca como que se pone más creativo que nunca y busca otras formas. Y sí, y creo que también con el apoyo entre las comunidades y todo estas redes que se van tejiendo actualmente, creo que lo vamos haciendo. Y claro, Esto de lo que preguntas, realmente todavía no sabemos cómo vamos a
a entrar a la, bueno, cuándo nos van a permitir entrar a las comunidades, a la comarca de Cunayala. Y yo creo que ahora mismo todo se está dando de manera virtual. Por ejemplo, un ejemplo claro, son las 7, acá, bueno, son las 8, por ejemplo. Actualmente están los chicos de la comunidad a través del Facebook Live y YouTube están transmitiendo un evento especial por el día del fallecimiento de un gran líder de la comunidad, y así que la comunidad está pendiente en con las redes. Eso es una cosa muy, muy realmente como bonita en ese sentido, como saber que no solamente la gente que están en la comunidad están conmemorando la muerte de un gran líder, ¿no? Que es el padre de nuestra matria, que es Cunayala, sino como que los hijos, los que estamos fuera de la comunidad, que es más de la mitad, están pendientes a eso, ¿no? Y en ese sentido creo que por ahora es lo que tenemos por ahora son las redes sociales para comunicar, para hacer eventos culturales, y así que en ese sentido es como que para lo que estamos tratando también de hacer es eso, ¿no? Por ejemplo, este mes empezamos a preparar una serie de cortos documentales que será para redes sociales, ¿no? Ya estamos planteando eso y cómo va a ser, ya estamos hablando sobre ese tema, y uno de los planteamientos que es de utilizar imágenes de la gente que están en las comunidades, no solamente en las comunidades, sino aquí en la ciudad capital, y cómo están para hablar sobre el contexto de la pandemia, ¿no? De cómo lo están pasando, cómo nos estamos viendo. Yo creo que en ese momento es como estamos viéndonos, como dice Leiki, realmente como se está replanteando muchas cosas, ¿no? De mirarnos, ¿no? De cómo nos vamos a mirar, ¿no? Y yo creo que hay que aprovechar en ese sentido esa coyuntura negativa para mucha gente, y creo que es momento de sentarnos, a pausar y ver cómo vamos a caminar como pueblos, cómo vamos a mirarnos a nosotros mismos. Y así que es como que hay muchas ideas rondando en ese sentido, pero bueno, no, claro, y es la hora de ya aterrizar todo esto, y creo que en ese sentido se está como, estamos por decir, tratando de forjar un poquito la realidad, que es como complicado, ¿no? Porque realmente como lo que planteaban estos compañeros, por ejemplo, la cuestión desde el Estado, realmente no se ve nada, ¿no? Estamos como siendo abandonados por el Estado panameño, desde cuestiones culturales, desde cuestiones cinematográficas, y porque todavía no se sabe. Por ejemplo, el fondo de cine de este año no han dicho nada realmente, y sí que estamos como en pausado, así que, ¿y por qué esperar al papá Estado, ¿no? Y así que estamos tratando de construir algunas cosas, ¿no? Y así que es importantísimo en ese sentido como mirarnos, ¿no? A nosotros, y como poblaciones de Abya Yala, como pueblos, como naciones de Abya Yala, que tienen sus propios conocimientos, sus propias formas de ver el mundo, de forma de plantear muchas cosas, ¿no? Así que aprovechamos en ese sentido todo esto, ¿no? Y también con toda esta cuestión de que hemos estado en las redes buscando materiales para los trabajos, y hemos encontrado con fotos antiguos de los abuelos de los años 20 del siglo pasado, imágenes,
Y así que en ese sentido como que estamos en eso de aprovechando, ¿no? En ese sentido de las redes que tenemos, ¿no? Sí. Muchas gracias, chicos. En tu caso, Daniela, creo que ya la anterior ronda contestaste un poco esta pregunta. Yo quería pedirte que quizás nos puedas compartir un poco más, ¿no?, de la importancia que pueda tener el cine en este momento, hablando del trabajo que hacen en MAFI, ¿no? Y cómo venían trabajando antes de la pandemia y cómo eso si es que se ha visto alterado o no, o cómo se mantiene la organización, digamos, en un momento como este, en el que estamos obligados a estar desarticulados de cierto modo, ¿no? Claro, o sea, como una desarticulación en lo presencial, pero yo siento que si algo que ocurrió durante el estallido fue que incluso como colectivo quizás habíamos perdido un poco como como, no sé si la claridad, pero como el hábito de salir a hacer registro porque nos llama la atención la realidad y que queremos que constancia de las cosas que estábamos viendo. Entonces, un poco el estallido nos volvió a organizar de una forma muy como orgánica, pero también de la forma que además nos gusta hacer cine a nosotros, que es como salir a la calle o como no tener que hacer algo tan planificado como es hacer una película. Entonces, yo siento que en las épocas de crisis naturalmente son los momentos en que uno más reflexiona sobre cómo cambiar la metodología a la hora de poder salir de nuevo a hacer registro o cómo hacer registro dentro de una época crítica. Y siento que un poco en ese sentido, tanto, bueno, el estallido fue una cosa natural de impulso y obligación y necesidad de estar en la calle. Ahora en pandemia es como, es tan difícil la posibilidad de volver a salir de nuevo que más vale que estemos preparados y organizados como para poder salir cuando podamos salir, como con un plan de acción y no solamente como ocurrió en el momento en que como que nos volvimos como a articular. Entonces, yo siento que ha sido un periodo como en sentido positivo, hemos estado reuniéndonos mensualmente como a discutir como un montón de temáticas como colectivo, pero también funcionamos muy como por comisiones en la interna, entonces había un proceso muy de reflexión sobre el tipo de obra que queremos hacer, que refleje un poco como la situación que estamos viviendo y aplicando metodologías de trabajo como colaborativo, como cómo escribir un guión entre 8 personas, cómo se pueden como acoger los puntos de vista de todos y como plasmar esto en una especie de línea de tiempo que también sirva como hoja de ruta, pero un proceso tan largo que son, no sé, si llegan realmente a ocurrir el proceso constituyente, van a ser al menos 2-3 años de estar haciendo registro. Entonces, cómo potenciar como nuestros recursos, porque son limitados, obviamente, no es un fondo el que nos obtuvimos para poder hacer esta película en particular, pero también nuestra energía, en el fondo, quiénes están más dispuestos a salir ahora en una época pandémica o quiénes están más dispuestos a salir en una época quizás de mayor peligro o violencia, yendo a registrar situaciones más complicadas. Yo siento que ha sido un proceso muy como enriquecedor de como reflexión en torno a cómo nos aproximamos a hacer cine cuando es más difícil hacerlo. Existiendo o no existiendo recursos, como creo que todo al final es un proceso de preparación mucho mayor. Eso siento que también es bueno en algunos sentidos que algunos procesos como que hayan quedado tan detenidos porque uno piensa muchísimo más a la hora de agarrar la cámara hacia dónde quiere ir o porque lo empieza a planificar de como a 1 o 2 años plazo, como cómo haremos la aproximación para tal o cual evento. Entonces, se nos fue el anfitrión. Pero no sé si eso contesta un poco la pregunta que él tenía y siento que también como encuentro demasiado importante lo que decía Leiki respecto a como no convertirse, o sea, como este tipo de forma de acercarse a la realización desde la afuera por antropólogos, sociólogos, como respecto a comunidades, y ahí yo lo que he aprendido también como desde la realización y porque también hago talleres de cine o de repente me vinculo con personas de distintas como tipos de background, es como siempre tratar de entrar en procesos como de trabajo de forma conjunta. Por ejemplo, el proyecto que tenemos en la cárcel se hace a partir de un taller de cine con los mismos internos y las internas, donde ellos también entran en procesos de realización, donde no somos nosotras grabando la cámara y poniéndolos como a mirarlos, sino como que ellos cuenten y que sean historias contadas por sí mismos a través de como
nosotras más como un instrumento o herramienta que permite acceder a la tecnología a un espacio como la cárcel, por ejemplo, que en el fondo al final es porque nosotras somos capaces de gestionar el ingreso de esas herramientas, pero también al final es el trabajo que hacen ellos mismos sobre su propia reflexión de cómo hacer cine. Entonces, eso ha sido como súper interesante. Y siento que aquí estamos todos un poco en la misma, como trabajando en potenciar que las mismas personas cuenten su propia historia, entregando herramientas como para poder como compartir esta como información que uno ha aprendido por el oficio del audiovisual, pero que todos sabemos que con dedicación y tiempo, en realidad aprender a contar una historia la puede hacer cualquier persona. Entonces, un poco como, eso ha sido como lo he visto yo. Y ahora... Gracias, Daniela. No sé si Edward está conectándose, me dice que tuvo problemas con su conexión, pero bueno, voy a agarrar su poder. Y bueno, vamos a entrar un poco a las preguntas del público o a la gente que está viendo el video. Hay una primera pregunta de Álvaro Olmos de Bolivia Cine que dice: ¿creen que la pandemia ha acercado al documental a plataformas de distribución streaming? De ser así, ¿creen que en la post-pandemia mantendrá esta relación o cuál será el camino del documental y su distribución? Entonces, como yo la pregunté, vamos a hacer de reversa para yo contestar al final. Bueno, yo voy a decir algo muy breve, ya que hablé un montón, pero yo creo que no solamente la distribución, pero también yo creo que la participación de proyectos como en instancias internacionales o como festivales, como que todo ha cambiado muchísimo y un poco mi experiencia ha sido súper positiva porque de repente un proyecto que hay como 3 o 4 personas que están en zonas mucho más aisladas pueden participar, por ejemplo, en un encuentro de coproducción que se hace en un país súper lejano y conocer un montón de gente que pueden apoyar los proyectos, pero porque existe esta modalidad virtual. Entonces siento que como que el aprendizaje ha sido que en realidad como que toda la instancia de participación debería ser mixta. Y ahí siento que, bueno, el streaming viene por naturaleza como algo que de alguna forma igual apoya a que se difundan más nuestros contenidos y quizás lo que falta es como que sea mucho más fácil acceder a que uno pueda como promocionar sus obras como por plataformas, o sea, como que la gente que trabaja con, no sé, VODs como Netflix o cosas más gigantes, esté también como súper pendiente de como las realizaciones que están ocurriendo como a nivel latinoamericano. Pero yo sí siento que viene una época de cambio y obviamente también es como la gran pérdida de no poder participar en instancias como... o sea, como que es súper raro igual que los cines estén tan cerrados, siendo que en algunas partes están abriendo los restaurantes, entonces siento que también nosotros como realizadores tenemos que ejercer una medida de presión que permita que se abran cines con distanciamiento social, con mascarilla, donde en realidad no va a haber contacto y que podamos volver a encontrarnos al menos en salas o en ese tipo de formato. Como que siento que todo debería ser de aquí en adelante como métodos mixtos de distribución, como tanto en lo online, pero no perder la posibilidad de ir a verla a una sala. Bueno, igual no sé si todos quieren responder la pregunta o los que se sientan cómodos con esa pregunta para tal vez no extendernos tanto e ir a la siguiente. ¿Alguien quiere continuarla? Ahora no se te escucha. Yo creo que Daniela lo dijo bastante claro. El tema de tener la posibilidad de ambas, de no perder lo virtual que nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, desde la comunidad Wayuu ha sido un gran descubrimiento y fortalecernos en esta parte para dar a conocer más y a más público nuestras producciones. Pero creo que el contacto con la gente es necesario y el contacto en las salas es necesario. Entonces, creo que en algún momento es importante volver a esos espacios. Orgun, no se te escucha. Hola, sí, para complementar lo que han dicho las compañeras, creo que hay que ver también una cosa importante, ¿no? Que muchas comunidades no tienen acceso al internet, ¿no? Y los únicos accesos que hay es esto de llevarle las obras a esto. Así que yo creo que en ese sentido hay unas cosas como que claro, es
la distribución por internet. Esto ha sido como wow para mucha gente que hemos estado trabajando o viendo documentales, ¿no? Pero creo que para las comunidades todavía es como complejo, difícil. Y ahora, por ejemplo, se está pidiendo aquí en Panamá, por ejemplo, que se abra el Wi-Fi para que los alumnos, los estudiantes, las estudiantes puedan tener acceso al Internet, ¿no? Que ahora no. Ahora hay más del 50% o más no tienen acceso, ¿no? Al Internet. Y así que en ese sentido creo que va a ser necesario todavía ver de cómo vamos a poder llevar, ¿no? las obras a las comunidades. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con ustedes, compañeros que han hablado. También creo que o sea, hay intereses económicos, ¿no? Porque acá, por ejemplo, han abierto los centros comerciales y no tiene sentido, ¿no? O sea, son temas que mueve el dinero, pero la cultura, como siempre, siempre se deja de lado. Los teatros, los centros culturales podrían estar abiertos igual, ¿no? Al igual que los centros comerciales, ¿no? Pero bueno, no sé, ya son temas que tal vez con un poco de presión de los colectivos o de la sociedad civil podrían tomar un poco de fuerza, ¿no? Pero bueno. Bueno, sigo con la siguiente pregunta. Pregunta por Rupe Producción. Creo que esta ya lo hemos hablado un poco, pero no sé si alguien quiere complementar, ¿no? ¿Creen que estos cambios globales tendrán una influencia en las narrativas y en los esquemas de producción? No sé si por ahí alguien quiere complementar algo. En los esquemas de producción ya nosotros lo hemos hablado y estábamos hablando desde el principio de que sí, el tema de la pandemia ha generado grandes cambios en el sistema de producción, de realización de películas y documentales. Y hablábamos también de poder volver al tema de reducir equipo, de que sean de a 2, de a 5, de que sea equipo mínimo para minimizar el tema de riesgos en cuanto a niveles de contagio. Y también está a nivel de narrativas, creo que el tema de poder trabajar como el one-to-one, el uno a uno, el poder interiorizar más, creo que son momentos también que estamos viviendo y que esas narrativas se van a dar también debido al momento y las circunstancias en las que estamos. Sí estamos valiéndonos mucho de temas de preservar la memoria, de tener un registro de nuestras comunidades frente a lo que estamos viviendo, porque el tema de la pandemia no solo está matando a las personas, sino que también está generando muchas otras cosas. Está generando cambios sociales, cambios culturales dentro de los pueblos indígenas, también está generando acercamiento a las plataformas digitales, está generando cambios en nuestras formas de relacionarnos con nuestros propios núcleos familiares. Entonces, eso también va a aportar a estas nuevas narrativas, pienso yo. No sé qué opinarán mis demás compañeros. Sí, yo también había tocado el tema de que con el tema de la pandemia muchos documentalistas también han como emigrado a contarlo de otras formas, como el tema del 2D, que hay veces que no sabemos cómo trabajar el tema del 2D, pero creo que esa búsqueda de cómo contarlos lo hace posible de poder investigar, seguir contactándonos. Creo que también el tema de la pandemia ha hecho esto, pues, de unirnos más, de conocernos, de saber cómo poderlo trabajar. Y creo que esto ha hecho que podamos seguir buscando nuevas opciones narrativas, de poder contar nuestras cosas a través también de un cine que a la cual no lo pensábamos hacer antes, sino que queríamos seguir contando desde la comunidad, desde nuestro punto de vista, y esta vuelta sí ha cambiado un poco el tema de poder utilizar otras formas de contar en el cine.
Sí, igual, bueno, yo también pienso que, retomando un poco también la pregunta anterior, ¿no? O sea, ahorita hay muchos festivales que ya están abriendo sus videos no solamente para el país, como estuvo sucediendo, sino para varios otros más, ¿no? Por ejemplo, hay uno en Chile, si no me equivoco, Frontera Sur, puede ser, que se puede ver, ¿no? O sea, en Perú yo estoy viendo ahorita películas, luego el de Cine a las Alturas, que también va a estar para varios países de Latinoamérica, o Lima Alterna, ¿no? Que también va a estar en Perú. Y yo creo que es eso, ¿no? Esas conexiones, ese poder acercamiento a ver películas, ¿no? Bueno, en una pantalla, no, lamentablemente no en el cine, pero bueno, es una conexión que tenemos ahora y yo creo que igual, a pesar de que pase la pandemia, va a continuar un poco más, porque la gente ya se está acostumbrando, ¿no? A este nuevo tipo de tecnologías, a este nuevo acceso, ¿no? A estas tecnologías y como dices, Durian, también nos sirve para que nosotros mismos nos conozcamos, ¿no? Por ejemplo, yo contigo ya había hablado para un festival que organizas tú en Panamá, pero recién ahora nos conocemos, bueno, cara a cara, entre comillas, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho, compañeros, esta conversación. No sé si alguno quiere decir algo más como para ir cerrando o ya los finalizamos. Yo agradecer la llamada a participar y también lo importante de estar trabajando de forma conjunta, contando nuestras experiencias y también porque de estos espacios de encuentro donde salen también las formas de pensar cómo nos articulamos y ejercemos presión como según las experiencias de cada país. Así que muchas gracias por la invitación. Solo para agradecer la invitación, muchas gracias y mucho gusto a los que no los conocían y para adelante. Y para adelante, seguir contando. Para adelante nomás. Sí, bueno, lamentablemente Edward tuvo un problema ahí con su internet, se desconectó, pero bueno, ahí ya le diré que nos despedimos todos. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, cuídense Los mucho. compañeros, cuídense. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Gracias por el espacio.